del Macehual. Entonces regreso a la palabra esta, Totlaltipacnantzin. Bueno, la voy a separar así. Entonces lo que hice fue... Bueno, la separé así y si se dan cuenta ustedes, tengo ahora 3. Totlaltipacnantzin. Lo que voy a hacer es que esto lo voy a separar para más luego y nada más me va a quedar esta palabra. Aquí está esta y aquí está esta, ¿no? Y ya ahorita explico qué es eso de la del medio, Tlaltipac. Tonantzin, me quedó nada más. ¿Qué es Tonantzin? Bueno, permítanme compartirles algo. Que es de un escrito que se llamó Preludio, los relojes, el Apocalipsis y la hora de lo pequeño. Dice así: cierto, es esta una época donde la realidad virtual aventaja con mucho a la realidad real, y cualquier imbécil puede simular sapiencia gracias a que las redes sociales le permiten encontrar ecos igualmente necios y cínicos. Época donde la pretendida originalidad de la antipatía se anula al hacerse patente que la impertinencia, la ignorancia y la pedantería es una individualidad que es compartida por millones de nicknames, como si la estupidez no fuera sino un solitario ser multicuentas, y la misoginia del Calderón y la Calderona tienen sus pares en todo el universo de las redes sociales, incluso en quienes con maestrías y doctorados en la izquierda bien portada e institucional se refieren a la posible vocera del Consejo Indígena de Gobierno con el sarcástico mote de la Tonantzin. Entonces esto que les leí es parte de un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que salió precisamente cuando se da a conocer que el CNI va a tener un Consejo Indígena de Gobierno y una vocera. Es cuando sale a reducir todo el racismo que hay en México. Y entonces hubo gente de la izquierda que se empezó a burlar de Marichuy, o no de Marichuy, porque todavía no se conocía el nombre de quién iba a ser la vocera, pero sí de una mujer indígena. Y dijeron su Tonantzin. Y entonces ya lo vieron ustedes ahora todo lo que dicen sobre Marichuy. Racismo y desprecio. Siempre sobre nosotros. Bueno. Pero entonces esos políticos de izquierda usaban esta palabra con desprecio y decían su Tonantzin. ¿Qué saben esos políticos del significado de esta palabra? Bueno, es que en nuestra opinión desde la cultura náhuatl esta palabra no es cualquier cosa. Es una de esas palabras que consideramos sagradas. O sea, todo lo contrario a este mundo capitalista, individualista, donde todo se compra y se vende, todo es mercancía, su antípoda es lo sagrado. Y esto es una de esas palabras, al menos para nosotros, para los nahuas. Y así la usaron para burlarse. Pero bueno, la palabra significa mucho. Pues esa es la palabra, ¿no? Tonantzin. Entonces miren ustedes que cuando hablamos de que aquí nosotros somos descendientes de una civilización milenaria, o sea, en serio, esta tierra sobre la que estamos fue tan generosa que parió una civilización. Eso no pasó en cualquier parte del mundo, pasó solamente en la China, en la India, en la Mesopotamia, y aquí también, que el ser humano fue capaz de crear una civilización. Entonces, culturas indígenas hay muchas. Están los mixtecos, están los irránicas, los purépechas, los nahuas. Sí, pero todos pertenecemos a un mismo ámbito civilizatorio.
Entonces, hay tres elementos que consideraría yo solamente como ejemplo para pensar que esos tres elementos son el vínculo que nos dan el carácter de civilización en conjunto a las diferentes culturas que poblamos este país. Entonces, uno de ellos, de esos tres elementos, es sin duda el maíz. De hecho, en el mito que les platicaba de Quetzalcóatl, después de que crean los dioses a la humanidad, se preguntan, ¿y ahora qué van a comer? Y entonces son tan generosos los dioses que dicen, pues hay que darles algo para que coman, ¿no? Y es cuando Quetzalcóatl habla con la hormiga, como que le quiere ver la cara, no se deja, la sigue, y entonces la hormiga se mete al Tonacatépetl, al cerro de nuestros sustentos, y Quetzalcóatl encuentra la semilla del maíz y se la da a los macehuales. O sea, en serio, esta planta es maravillosa. Es lo que nos da hilaridad a través de miles de años a todos los pueblos indígenas de México. Es un invento humano, no nos lo dio la naturaleza, lo inventamos. Y precisamente allá por mi pueblo, ¿no? En la región de Tehuacán, Coscatlán, recordarán que ahí es donde han encontrado los granos más viejos, ¿no? Entonces esta planta es también resistencia. Hasta el día de hoy seguimos consumiendo maíz. Ya ven que hay un dicho que dice, a falta de pan, tortillas. Bueno, nosotros diríamos al revés, ¿no? Pues a falta de tortillas, pues ya aunque sea pan, porque la base de nuestra alimentación es la tortilla. Entonces los pueblos indígenas seguimos comiendo maíz desde hace 10,000, desde hace 5,000, desde hace 1,000, desde hace 500, desde hace ayer. Es la base de nuestra cultura. Todo el pensamiento cosmogónico salió de aquí. Toda la civilización salió de aquí, porque si no tuviéramos que comer, entonces no hacíamos ni arquitectura, pirámides, arte, nada. Debíamos tener este regalo, este invento nuestro. Entonces el maya come maíz, el mixteco come maíz, el náhuatl come maíz. Entonces por eso les decía que este es uno de los elementos, así como un vínculo de todos los pueblos indígenas de México, nuestro maíz. Bueno, pues ese sería uno. El otro sería el sistema de numeración. Entonces ya saben que el que ustedes conocen, que usamos hoy todos, es el que inventaron en la India, y que los árabes llevaron de la India, la llevaron a ellos, y ya ellos después la llevaron a Europa, y de Europa lo trajeron aquí. Es un buen sistema de numeración, nada que ver con los números que usaban en Europa medieval, por ejemplo, ¿no? O sea, son maravillosos esos números. Todo lo que hacemos con ese sistema de numeración decimal, los 9 dígitos y el 0. Bueno, pero eso fue inventado en la India. Aquí en esta tierra donde estamos, el ser humano fue capaz de inventar otra forma de contar y lo hizo a través del número 20. Entonces, el sistema de numeración de todos los pueblos indígenas aquí en México tiene como base el número 20. No importa que las lenguas sean diferentes, no importa que la forma de escribirlo sea diferente. Por ejemplo, quien ha visto de ustedes los códices mayas son bien diferentes a los náhuatl. La escritura es por completo diferente. Sí, pero la base de la numeración es exactamente la misma. Esa no cambia. Entonces, un detalle, por ejemplo, es que en náhuatl, el número 20, se dice así, Sempohuali, que quiere decir una cuenta completa, ¿no? O sea, como que un periodo exacto de contar. Entonces, este es la base de todo el pensamiento numérico de los antiguos mexicanos, el 20. Y bueno, en náhuatl ahí está el Sempohuali. Ese sería otro elemento que tenemos en común todos los pueblos indígenas de México, el pensar en 20, no en 10. Entonces en náhuatl, cuando a un niño se le enseña a contar, no se le enseña a contar del 1 al 10, porque estaría incompleto, nada más estaría contando hasta la mitad. Entonces un niño tiene que aprender a contar hasta el Sempohuali, la cuenta completa, ¿no? Los 20. ¿Sale? Bueno, y un tercer elemento sería el de la dualidad. Entonces en el pensamiento mesoamericano se tiene la idea de lo dual. O sea que todo el universo, todo, solamente es parte de dos facetas.
que parecen contrarias, pero que al final es una sola. Entonces, cuando digo dualidad, quiero hablar más bien, o de lo que estoy hablando, es de la oscuridad y de la luz. Así lo vieron los antiguos mexicanos. El universo es solo eso. Oscuridad, luz. Vida, muerte. Principio, fin. Masculino, femenino. El universo es dual. Bueno, en náhuatl encontraron un nombre para llamarlo. Le dijeron Ometeo, que es el principio de la dualidad. Es el origen, el principio de todo. Y entonces el Ometeo se desdobla de ahí en sus dos primeras advocaciones, que serían Citlalinique, que es la de la falda de estrellas, o sea, en la noche, bueno, aquí tal vez no se ve mucho por las luces, pero en el campo se ve re bonita la Vía Láctea en el cerro, en el cielo, en el firmamento. Bueno, pues esa es la falda de estrellas, es el aspecto femenino de la divinidad, Citlalinique. Y el Citlaltona, que es el que hace que las cosas se vean, o sea, el sol. Sobre esto gira todo su pensamiento, lo masculino, lo femenino, la oscuridad y la luz. Y entonces, al aspecto femenino le dijeron Tonantzin, y al aspecto femenino, al masculino, perdón, le dijeron Totatzin. Entonces Tonantzin es la madre y Totatzin es el padre, o sea, lo masculino y lo femenino. Entonces esto vale para todas las fuerzas, los elementos de la naturaleza. Piensen ustedes en el agua. Entonces el agua, que es una de las fuerzas de la naturaleza, siempre debe tener estos dos aspectos, el masculino y el femenino. Entonces el aspecto del agua es masculino cuando es vertical, o sea, el agua que cae del cielo es la parte masculina del agua, y en náhuatl se conoce como Tlaloc. Pero toda la horizontal, o sea, los ríos, o sea, los mares, o sea, los lagos, es la parte femenina del agua, y se le conoce como Chalchutlico, es lo femenino, pero del agua. Entonces así el Mictlán, las profundidades de la tierra, el inframundo, tiene un aspecto masculino y otro aspecto femenino. Está el Mictlantecutli, masculino, el Mictecacihuatl, femenino. Aún, por ejemplo, el mundo del arte y lo bello, está Xochipilli, que es masculino, y Xochiquetzal, que es femenino. Entonces, la idea de compartir esto es también para darse cuenta de que es otra forma de concebir el mundo. No es la forma judeocristiana de que todo es cosa de machos, ¿no? Los dioses son machos, las mujeres meros instrumentos. En este pensamiento cambia. El hombre y la mujer no son enemigos, no son contrarios, no son adversarios, ni uno está encima del otro, sino que uno es comparte del otro. Toda la naturaleza, todo el universo tiene esos dos aspectos, el masculino y el femenino. Tonantzin, Totatzin. Entonces ya se va viendo un poco lo que significa esto de la Tonantzin. Tonantzin es el aspecto femenino de lo sagrado. Así es como se le conoce. Entonces, uno de los aspectos, porque hay muchos en lo femenino, ya les di algunos ejemplos, el agua, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, el arte, por ejemplo, pues uno de sus aspectos es el de la tierra, la que nos alimenta. Entonces, bueno, pues Tonantzin es eso. La palabra, ahora la puedo descomponer así. Con esto que ya dijimos de que en náhuatl se van descomponiendo, o mejor dicho, se toman raíces de palabras para componer una nueva. Entonces, esta palabrita, to, significa algo así como un adjetivo posesivo. No sé si recuerdan que empezamos hablando de esta palabra. Bueno, dijimos que cuando esta es la palabra solita, ¿no? Pero cuando ya la uso, solamente uso su raíz. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir mi casa, digo nochan. Entonces, no